¿Alguna vez te has preguntado cómo fue posible el Holocausto? ¿Fue un hecho aislado, un accidente de la historia, una locura colectiva de un solo país? La respuesta es mucho más incómoda y nos toca más de cerca de lo que creemos. Hoy vamos a desentrañar esta oscura genealogía, siguiendo a tres pensadores clave, Enzo Traverso, Bernard Brunetau y Zygmunt Bauman, para entender los antecedentes del terror nazi. Este fue la consecuencia extrema, la manifestación más brutal, de ideas y prácticas que ya circulaban por Europa y el mundo occidental desde hacía décadas, incluso siglos. ¿Están preparados para un viaje que desafiará muchas de nuestras certezas sobre la modernidad? Empecemos con una idea del sociólogo Enzo Traverso que te dejará pensando. El terror nazi tiene sus raíces en dos símbolos aparentemente inconexos de la modernidad, la guillotina de la Revolución Francesa y el trabajo carcelario del siglo XIX. Pensemos en la guillotina. No era solo un método de ejecución más rápido. Fue la primera vez que la muerte se industrializó, se volvió una cadena de montaje. Matar se convirtió en un acto administrativo, despojado de cualquier ritual o emoción. Se deshumanizó no solo a la víctima, sino al propio acto de matar. Y con la guillotina, según Traverso, aparecen cuatro figuras clave que, un siglo y medio después, encontraremos en los campos de exterminio. Primero, el médico. Su papel ya no es solo curar, sino certificar la muerte, en una perversión de su juramento, aliviar el sufrimiento, a través de la ejecución. Segundo, el ingeniero. Su objetivo es la eficiencia. ¿Cómo hacer que la máquina de matar funcione mejor, más rápido, con menos coste? Es una cuestión puramente técnica. Tercero, el juez, o el funcionario judicial. Él es quien, desde un escritorio, decide quién vive y quién muere, aplicando una ley, sin ver el rostro de la víctima. Y por último, el verdugo, que pierde su antiguo papel de figura ritual y temida, para convertirse en un simple operario, un técnico que aprieta un botón o jala una palanca. ¿Les suena esta separación de tareas? ¿Esta frialdad burocrática? Ahora vayamos al segundo punto de Traverso, el trabajo carcelario. En el siglo XIX, sobre todo en las prisiones británicas, se popularizó la treadmill, una especie de rueda de molino gigante que los prisioneros debían hacer girar sin parar, sin producir absolutamente nada. No era un trabajo productivo, era un trabajo para castigar, para quebrar el espíritu, para disciplinar el cuerpo a través de un esfuerzo inútil y agotador. Traverso ve aquí un claro antecedente de los campos de concentración nazis, DS, Arbeit macht frei, el trabajo libera, que colgaba a la entrada de los campos de concentración nazis como el de Auschwitz. Pero hay una diferencia fundamental y aterradora: mientras la prisión victoriana buscaba disciplinar al individuo para, en teoría, reinsertarlo en la sociedad, el campo nazi buscaba directamente su aniquilación a través del trabajo. El objetivo final no era la disciplina, era la muerte. Aquí es donde entra con fuerza la idea de otro gran sociólogo, Zygmunt Bauman. ¿Quién hizo posible que estas lógicas, la de la muerte industrial y la del trabajo aniquilador, se unieran para crear el Holocausto? La respuesta de Bauman es demoledora: la burocracia moderna. El genocidio nazi no fue principalmente obra de monstruos sádicos y fanáticos enloquecidos, aunque por supuesto los hubo. Fue, sobre todo, un crimen de la modernidad. Fue una operación administrativa a gran escala, llevada a cabo por miles de funcionarios grises, hombres de familia que fichaban por la mañana, organizaban transportes, gestionaban censos, redactaban informes y se iban a casa por la tarde. La burocracia permitió dividir el proceso de exterminio en tareas tan pequeñas y fragmentadas que nadie se sentía directamente responsable del resultado final. Uno organizaba los horarios de los trenes. Otro redactaba la lista de pasajeros. Otro diseñaba los hornos de los campos. Cada uno cumplía con su deber, seguía órdenes, optimizaba su pequeña parte del proceso. Las víctimas dejaron de ser personas para convertirse en números, en unidades, a procesar. La burocracia, esa gran invención de la modernidad para gestionar estados complejos de forma eficiente, se convirtió en la herramienta perfecta para llevar a cabo el asesinato en masa de forma eficiente y sin crisis de conciencia. La responsabilidad moral se diluye hasta desaparecer. Pero, ¿esta mentalidad nació en la Alemania de los años 30? No, y aquí el viaje se vuelve aún más oscuro. Autores como Traverso y también el historiador Bernard Brunetau nos recuerdan que Europa llevaba décadas ensayando estas prácticas en sus colonias. Las guerras coloniales fueron el gran laboratorio del exterminio masivo. La idea de que existen razas inferiores, que pueden ser eliminadas en nombre del progreso o la seguridad, ya estaba profundamente arraigada. Pensemos en un caso paradigmático, casi un ensayo general del Holocausto,
El genocidio del pueblo herero Inama en África del sudoeste alemana, la actual Namibia, que entonces era una colonia alemana. Entre 1904 y 1907. Después de una rebelión, el general alemán Lothar von Trotha emitió una orden de exterminio. Los herero fueron expulsados de sus tierras hacia el desierto de Omaeke. El ejército alemán selló el desierto, envenenó los pozos de agua y levantó puestos de guardia a lo largo de una línea de 150 millas y disparando a matar contra cualquier herero que intentara escapar, sin importar que fuere hombre, mujer o niño. Miles y miles de hombres, mujeres y niños murieron de sed y agotamiento. Los supervivientes fueron encerrados en campos de concentración donde murieron por enfermedad, malnutrición y trabajos forzados. Expulsión a un territorio mortal, campos de concentración, muerte por inanición, ¿les resulta familiar? Ideas que asociamos directamente con el nazismo, como el darwinismo social, esa aplicación perversa de la teoría de la evolución a las sociedades humanas, la lucha de razas como motor de la historia, o el concepto de espacio vital, Lebensraum, la necesidad de un imperio para que la raza superior se expandiera, todas estas ideas no las inventó Hitler. Circulaban por toda Europa en los salones intelectuales, los parlamentos y la prensa desde finales del siglo XIX. Y luego tenemos lo que podría considerarse el catalizador final, la Primera Guerra Mundial. La Guerra Total de 1914 borró la distinción entre combatientes y civiles. La propaganda masiva deshumanizó al enemigo, convirtiéndolo en una bestia que debía ser erradicada. Por primera vez en Europa, se utilizaron campos de concentración para encerrar a poblaciones civiles consideradas enemigas. La violencia se industrializó a un nivel nunca visto. Tras la humillante derrota de Alemania, muchos soldados que habían vivido la brutalidad de las trincheras, la llamada vivencia del frente, fueron incapaces de reintegrarse a la vida civil. Se sentían traicionados por los políticos y crearon una cultura de violencia que glorificaba la camaradería del frente y buscaba enemigos. Y el enemigo perfecto, el chivo expiatorio de todos los males de Alemania, la derrota, la crisis económica, la decadencia moral, ya estaba señalado por siglos de antisemitismo, el judío. El enemigo externo de la guerra se transformó en un enemigo interno. Lo que luego haría el nazismo fue tomar este cóctel tóxico de racismo científico, imperialismo, burocracia y resentimiento, y aplicarlo no en una lejana colonia africana, sino en el corazón de la propia Europa. Zygmunt Bauman utiliza una metáfora final que es sencillamente escalofriante. Compara el genocidio moderno con la jardinería. El Estado moderno, en su afán por crear una sociedad perfecta, ordenada y limpia, actúa como un jardinero. Un jardinero que diseña su jardín ideal y decide qué plantas deben crecer y cuáles deben ser arrancadas. Las malas hierbas, aquellos grupos que no encajan en el proyecto de nación, que son vistos como un obstáculo para la armonía social, deben ser eliminadas. Y lo terrible, dice Bauman, es que esta eliminación no se hace necesariamente por odio personal, sino por una lógica fría y racional de mejora social, de higiene racial. Es una tarea de limpieza. El Holocausto fue el proyecto de jardinería más ambicioso y monstruoso de la historia. Así que, como vemos, el Holocausto no fue una anomalía. Fue la culminación de procesos profundamente arraigados en nuestra modernidad, la racionalidad instrumental, la burocracia, el racismo científico, el colonialismo y la guerra total. La pregunta que nos dejan estos autores es aterradora y sigue vigente: ¿podría volver a pasar? Bauman nos advierte: no estamos a salvo. Cada vez que se debilita la democracia, que se ataca el pluralismo y se promueve un pensamiento único, que la burocracia y el secretismo del Estado ganan terreno sobre la responsabilidad individual y la transparencia, se están abonando las condiciones para un nuevo desastre. La lección del Holocausto no es que los alemanes de los años 30 fueran monstruos, sino que personas ordinarias, en sistemas modernos, pueden cometer actos monstruosos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que nuestra sociedad está realmente blindada contra este tipo de horror? ¿Ves paralelismos preocupantes en el mundo actual? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si este análisis te ha parecido interesante y te ha hecho reflexionar, por favor, dale a me gusta, compártelo y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos.